Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es profesor Eugenio Mamani Condori. En esta tarde voy a socializar sobre un tema que es el título, la desnaturalización de proteínas, para lo cual este experimento se puede realizar en el área de biología, geografía, para entender mucho mejor qué es lo que sucede con las proteínas. Para lo cual tengo los siguientes materiales para el experimento. Vamos a empezar con el plato. Aquí está sal, un envase con sal. Asimismo está agua. Tengo tijera. También tengo limón. Y previo a esto también un material de estudio que va a ser una célula, que es el huevo. Entonces, este fenómeno vamos a explicar en este experimento. Bien, entonces hablamos de desnaturalización de proteínas, que, bueno, consiste este aspecto diario, tal vez estamos nosotros realizando, pero no nos damos de cuenta, estamos tal vez experimentando, pero en sí no vemos lo que sucede interiormente con lo que son las moléculas, asimismo las cadenas tridimensionales que tienen. Entonces, tenemos un huevo. Entonces vamos a explicar a este fenómeno, por ejemplo, un huevo. Si hacemos, vamos a romper este huevo y vamos a extraer, ahí está el huevo. Entonces, este huevo, por ejemplo, tiene una proteína llamado ovoalbumina. Es el principal proteína de la clara del huevo. Entonces, este huevo tiene una proteína tan esencial llamado ovoalbumina. Entonces, contiene un 14% del total de proteínas, en la cual se encuentra en la clara, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, esto vamos a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, cuando este huevo sometemos a una temperatura, ya sea podemos calentar a un sartén o podemos freír, ¿no? O si no, ponemos fuego, ¿no? Agregamos temperatura, calor. Entonces, este huevo tiene, como les decía, ahorita vemos una textura gelatinosa y translúcido, ¿no? Entonces de esa forma está, pero luego si sometemos al calor o a la temperatura, ya sea que va a hervir el agua ya a 100 grados generalmente hierve el agua, ¿no? Entonces si ya va a hervir, entonces va a cambiar de estado, ¿no ve? Entonces eso es lo que ocurre cuando decimos la desnaturalización de proteínas. Ejemplo, cuando se dice desnaturalización de proteínas se refiere a la pérdida de las estructuras de orden superior, quedando la cadena polipéptica reducida en el polímero. Así se rompe la estructura tridimensional. Entonces, cuando el huevo, como les decía, tiene proteínas, está formado, por ejemplo, sus cadenas, por decir un ejemplo, tenemos estas cadenas, podemos indicar, son cadenas largas de aminoácidos, ¿no? Entonces, esto tiene el huevo ahorita interiormente, sus proteínas, ¿no? Cadenas, aminoácidos, la cual tendrían que formar enlaces, ¿no? Y la cual van a formar estructuras tridimensionales. En este caso ya se juntaría de esta forma. Tenemos ejemplos, ¿no? Como indicamos, de esta forma ya se formarían estas cadenas de aminoácidos, que tendrían que formar estructuras tridimensionales. Pero cuando sometemos al calor, ya sea a una temperatura, entonces el huevo ya va a formarse de esta forma, ¿no ves? Su estructura. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vemos esto todos los días, podemos ver estos fenómenos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Simplemente es un cambio de su estructura, ¿sí? de las estructuras de los aminoácidos. Cuando ya sometemos a mayor calor,
a mucho calor, a una temperatura elevada, entonces ya no es de esta forma su estructura. Lo que podemos ver una estructura gelatinosa o translúcido, sino ya va a formar una estructura ya sólido, ¿no ve? Y de diferente forma también de color va cambiando. Podemos ver esta otra forma de la estructura, por ejemplo, que es el proceso de desnaturalización. Si está formado así las estructuras del huevo, de las proteínas, entonces al someter al calor, ya las estructuras tridimensionales ya no están formadas. Eso ocurre. Podemos, como hace rato indicábamos, que por ejemplo esta estructura ya tridimensional que ya tiene el huevo, nosotros podemos ya someter, por decir, está de esta forma, ¿no ve? La estructura, entonces cuando sometemos al calor, estas estructuras tridimensionales se rompen, a eso me refiero, ¿no? Se rompe, formando ya una estructura larga nomás ya, ahí está, así quedaría, así de esa forma se rompen sus estructuras de estas proteínas del huevo. Entonces a eso se llama proceso de desnaturalización de proteínas, ¿ya? Cuando ocurren esos fenómenos en lo que son, a lo que nos referimos a las estructuras de las cadenas aminoácidos. Bien, por otro lado, entonces, este fenómeno ocurre. Asimismo tenemos, esto no siempre, este proceso de desnaturalización de proteínas ocurre con el aumento de temperatura, con el exceso o aumento de energía. También voy a también explicarles en este aspecto, ya previamente ya tengo ya diluido lo que es, por ejemplo, aquí una muestra que vamos a hacer, agua con sal, ¿no? Ya está previamente preparado, diluido. Asimismo tenemos el alcohol, el etanol, alcohol etílico, ¿no? A un 97% o menos todavía, y agua con limón. El proceso de desnaturalización no simplemente ocurre en el aumento de calor, de temperatura, sino al ambiente también, el cambio de ambiente que podría ocurrir también. Entonces, en ese sentido ya tengo preparado previamente agua con sal, también tengo el alcohol etílico y agua con limón, la cual también vamos a experimentar con 3 muestras en esta oportunidad. Los huevos también vamos a experimentar. Por ejemplo, con el primero, agua con sal, entonces colocamos y ahí está. Siguiente, también vamos a colocar la siguiente muestra, que es alcohol etílico. Vamos a ver cómo es el cambio de sus estructuras, de las cadenas tridimensionales. Entonces, como ven aquí, hay una reacción del alcohol. Asimismo, vamos a agregar a lo que es el agua con sal. Listo, entonces esto es el experimento que realizamos. No simplemente el cambio de temperatura, el incremento de la temperatura puede hacer el rompimiento de las estructuras tridimensionales, ¿no? También en función a los medios. Entonces, como hemos visto estas 3 muestras, por ejemplo acá, si observamos, si nos preguntamos cuál de las 3 muestras, cuál de las 3 soluciones será el cambio mayor, más rápido que lo que es el proceso de desnaturalización, será en el alcohol, será en agua con limón o en agua con sal. Entonces la respuesta vemos agua con alcohol. Fíjense cómo se ha roto esa cadena tridimensional de los aminoácidos. Entonces ya ve otra forma de reacción. En los 3 hay ese proceso de desnaturalización de proteínas, pero algunos rápidamente reaccionan, en algunos también la reacción es lenta. Entonces
De esa forma, por ejemplo, cuando sometemos ya a alcohol etílico, obviamente que es el alcohol etílico disolvente, como es alcohol etílico disuelto, entonces hay una reacción mayor, rápido. Asimismo, si sometemos a los ácidos, por ejemplo, aquí también igual rompen esas cadenas tridimensionales de los aminoácidos, pero existe el proceso de desnaturalización de proteínas, pero no en rápido, ¿no? Asimismo, cuando sometemos a agua con sal, aquí también hay una reacción, pero no en su totalidad, por decir, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar a lo que hemos indicado el proceso de desnaturalización de proteínas, la cual había consistido en romper las estructuras tridimensionales y, bueno, pues luego a eso se dice el proceso de desnaturalización de proteínas. Bueno, entonces esto es lo que hemos explicado en este experimento, espero que nos haya servido. Asimismo hemos compartido con nuestros estudiantes estos experimentos en el área de biología y geografía. Muchísimas gracias por la atención prestada.